se caracteriza por un sentimiento de tristeza, de desesperanza, que tiene una larga duración, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos tener tristeza, pero no es que, ya soy depresivo, ¿verdad? Sino que debe tener ciertas características para cumplir con lo que es un cuadro depresivo. Ok, ¿y qué características son esas precisamente? Porque hemos asociado, o a veces yo he escuchado particularmente a personas que de manera errónea dicen, ay, me siento depresiva, pero la depresión es algo mucho más serio. Entonces, ¿qué diferencia a la depresión de una tristeza común? Bueno, son ciertos síntomas, ¿verdad? Como ello, la incapacidad como para trabajar, dormir, estudiar, comer e incluso de disfrutar de las actividades que de alguna manera antes nos resultaban placenteras. Okay. La depresión grave nos incapacita y nos impide desarrollar la vida con normalidad y digamos que se instala como algo permanente y definitivo en nuestra vida, ¿verdad? Ya que no podemos nosotros disfrutar de nada de lo que ocurre en nuestro día a día. Y para poder llegar a ese punto, antes tuvo que dar algunas señales, me imagino, porque es algo que va avanzando o si se deja con el paso de los días. ¿Cuáles pueden ser los primeros síntomas? Dentro de los síntomas de la depresión podemos tener sentimientos persistentes de tristeza, mucho llanto a veces inmotivado, aislamiento. La gente que está depresiva generalmente se aísla o trata de estar lejos de las demás personas. Mucho sentimiento de desesperanza, mucho pesimismo acerca de las circunstancias que pueden tener a su alrededor, Okay. sentimientos de culpa. Muchas veces esas personas también pueden sentirse inútiles y pierden el interés en cualquiera de las actividades que podían antes realizar. Por ejemplo, si yo disfrutaba eh, jugar fútbol, ahora ya no lo disfruto y ya no lo hago. Entonces estoy en una etapa que se le llama anedonia, que ya no deseo yo hacer cosas que me gustan. Y también otro de los síntomas, la inhibición sexual. Pierden el apetito sexual, por así decirlo. Ya hablando en temas de pareja, ¿verdad? Es correcto. Podemos encontrar también lo que es fatiga, la falta de energía, las personas vuelven haraganas, en otras palabras, tienen dificultad para concentrarse y para tomar decisiones. Muchas veces padecen de insomnio, es por eso que uno de los síntomas, ¿verdad? Con lo que inicia es como despierto a cada rato, no puedo dormir durante la noche, pierdo el apetito o como más. También hay un descuido personal. Las personas que generalmente tienen depresiones mayores se les ve, como la palabra que nosotros usamos, fachosas, ¿verdad? Dolores y malestares persistentes, padecen de dolores de cabeza, molestias digestivas y generalmente no se alivian con ningún tratamiento. Incluso pueden llegar estas personas a tener pensamientos suicidas y en algunos casos intentos de suicidio. Ok, estábamos viendo en pantalla algunos de los síntomas, repasando la diapositiva, y yo le quiero consultar algo. Por ejemplo, la mayoría de personas que entran en depresión, algunos consideran que es por un motivo en particular. Este puede ser un detonante, de repente algunos problemas que se venían arrastrando, la pérdida de un familiar que se sumó a eso, y se entra como en ese shock que colapsa a la persona. Pero ¿qué pasa con esas personas que se sienten depresivas pero no saben por qué? Debe haber un motivo, solo que tal vez no lo han descubierto, o sea, como la acumulación de sucesos. Hay muchas causas de depresión. En realidad no existe una causa única conocida que me va a dar depresión, ¿verdad? De hecho, es como la combinación de diferentes factores. Incluso tenemos factores que son genéticos. Debemos estudiar nuestra historia familiar para saber si dentro del grupo que tenemos, alguno de ellos padeció depresión, Uh -huh. porque sí se vuelve genético. Y psicológico, por rasgos de personalidad que poseemos o incluso que se nos han enseñado dentro de nuestra familia o de nuestro grupo social. Igual también puede haber causas como
sociofamiliares, como de abandono o maltrato en la infancia, incluso pobreza, desempleo y la falta de apoyo familiar. Lo que sucede es que los factores sociales, pues, o esas circunstancias sociales que de repente pueden aumentar el riesgo de depresivo, sí que puede incluir, por ejemplo, que mi mamá o mi papá se vaya para otro país, la emigración, entonces yo empiezo a sentir también esa tristeza, ¿verdad? Y me empieza a dar una depresión y tengo ese sentimiento y esos pensamientos de que toda la vida me ha sido difícil, que las circunstancias no han sido fáciles, entonces empiezo con esos síntomas. El pobre apoyo familiar y social es, como ya lo mencioné, otra de las causas. Y también los valores negativos de la personalidad. ¿Cómo me veo a mí misma? Si yo soy una persona que tiene una autoestima baja, pues por ende, desde ahí ya puedo llegar a tener o llegar a ese extremo de llegar a tener esta depresión, ¿verdad? Incluso la falta de creencias y a veces prácticas religiosas o de repente espirituales, ¿verdad? Que me pueden llegar a tener un choque en estas emociones. Muy bien, De hecho, y le preguntaba precisamente porque muchas personas para poder atacar algo necesitan detectar cuál es la raíz del problema. Entonces, si alguien dice, yo no sé exactamente por qué me siento así, probablemente sienten que están luchando contra lo desconocido, es decir, cuál es la fuente de tristeza o por qué estoy tan desanimada, por qué no encuentro sentido el hecho de comer, de salir de mi cuarto, de bañarme, que es cuando ya las cosas se van empeorando. Entonces, el poder explicarle a una persona y poder motivarle cuando de repente no hay voluntad propia es lo complicado. Entonces, las personas siempre buscan entender el por qué para poder lidiar contra algo. bueno, como ya te explico, son varias las causas que puedan suceder, ¿verdad? Entonces, desde ese aspecto, cuando se encuentran estos síntomas, es recomendable que la persona visite un médico para así indagar la razón real del por qué se dio la depresión, ¿verdad? Solo que acordémonos que hay ciertos factores que de alguna manera desligan todo lo demás. Es decir, si yo estoy padeciendo ahorita una situación realmente estresante, entonces en este momento todo lo que de alguna manera yo había suprimido anteriormente, eso, esa pequeña gota o esa gota grande puede hacer que ese problema se vuelva inmenso. Entonces yo empiezo con todos mis problemas, mis síntomas depresivos, pero en realidad no fue esa gota, sino que hay mucho más allá de todo. Es como un iceberg que tengo que saber analizar y estudiar para encontrar la razón. De hecho, también se pueden dar enfermedades físicas Sí. que pueden o llegan a tener esos rasgos depresivos. Por ejemplo, una persona que abusa de drogas y alcohol es muy proclive a llegar a ser depresiva, ¿verdad? Algunos trastornos de alimentación o enfermedades psiquiátricas incluso nos pueden llevar a esas situaciones. Alguien me pregunta que si la depresión da dolor de cabeza. Entonces, nosotros ya le hemos platicado acá que incluso usted puede sentir malestar estomacal, una opresión en el pecho, dolores de cabeza, que obviamente no todo dolor de cabeza es por depresión, pero sí puede ser una muestra de que se está atravesando esto y usted tal vez tome pastillas y le funcione y ya luego no sepa el por qué. Entonces, tiene que ir de la mano todo y autoconocerse. Yo creo que el autoconocimiento en ese momento es muy importante también. Sí, bueno, los dolores de cabeza deberían estudiarse, ¿verdad? Tal vez solo podría ser un cuadro de estrés o de ansiedad. Sí, para yo poder encajar a alguien dentro de lo que es un depresivo o un depresivo mayor, pues deben haber esa incapacidad para poder vivir la vida. O sea, ya es una persona que definitivamente pues no está disfrutando vivir, sino Nada. que está en un estado de aversión total a lo que es el goce o disfrute de la vida. En promedio, un episodio depresivo puede durar de 6 a 8 meses. Muy bien, vamos a ver la siguiente imagen precisamente para seguir hablando del tema y que usted nos explique en qué va a consistir esta actividad. Tenemos
algunos incisos con respecto a plantearse la situación. Bueno, aquí estamos hablando de lo que es la terapia racional de Ellis, que es una terapia que nos ayuda a contrarrestar eh, la depresión. Ellis pues nos formula 11 ideas irracionales que dicen que pasan por la cabeza de las personas que están padeciendo depresión. Entonces, hay una necesidad, por ejemplo, de que nos quieran. Entonces, nosotros creemos que todo mundo debe querernos, cuando en realidad no debería ser así, ¿verdad? La segunda idea que se tiene es ser competente en los aspectos de nuestra vida para considerarnos personas de valor. En realidad, debemos saber que todas las personas tenemos ciertas competencias que debemos valorar, pero no todo el tiempo vamos a estar al 100 en todas las cosas y cambiar esa idea, ¿verdad? La tercera idea que él nos muestra es creer que o que ciertas personas son malas o perversas y que todo el mundo debería ser castigado o penalizado por la manera de actuar. En realidad todos actuamos de diferente manera, todos tenemos diferentes formas de pensar, entonces debemos aceptar a los demás tal cual como son, ¿verdad? Otro de los pensamientos o una idea irracional que tienen las personas que es terrible que las cosas no nos salgan tan perfectas como de alguna manera deseamos que salgan, ¿verdad? Muchas veces consideramos que eso se vuelve como un fracaso, cuando la verdad no es así, es parte de la vida aprender de las cosas que no suceden como deseamos. Otra es la infelicidad humana se debe a causas externas y nosotros no tenemos capacidad para controlar nuestras emociones. En realidad, las personas sí podemos controlar nuestras emociones y sí podemos trabajar en ellas. Aquellas situaciones amenazantes o que nos puedan dar preocupaciones o conflictos, generalmente solemos evitarlas. En realidad, nosotros debemos ser proactivos o activos y entender que hay cosas que aunque no nos gusten, debemos nosotros enfrentarlas o confrontarlas. Muchas veces pensamos que es más útil evitar las dificultades o las responsabilidades en vez de afrontarlas. Otro de los puntos que habla Ellis es que uno debe ser siempre dependiente de los demás y tener a alguien más fuerte en quien confiar. Él nos muestra que todas las personas deberíamos trabajar por la dependencia, ¿verdad? Muchas veces el ser dependiente de otras personas nos lleva a sentimientos o fluctuantes o a estar pendiente de lo que otros hacen para sentirnos bien o mal nosotros mismos. Y como punto número 9 de las ideas que él menciona, las experiencias y eventos del pasado que son los que determinan nuestras conductas presentes. En realidad no debería ser así. Nosotros determinamos cómo actuamos ante determinadas circunstancias o determinadas conductas que suceden en este momento presente. Y como punto número 10, deberíamos preocuparnos mucho por los problemas y trastornos de otras personas. No debería ser así. Cada quien crece y se cultiva así solo. Entonces debemos saber que todos somos entes diferentes y aceptar nuevamente a todas las personas tal cual son. Y como último punto del cual hablaba Ellis es que siempre hay una solución única y perfecta para cada problema. Y esta es que la que debemos de repente encontrar nosotros. Y que si no lo encontramos, pues fracasamos. Pues en estos aspectos, él se basaba para hablarnos de lo que es el esquema del ABC, ¿verdad? Y tenemos en la imagen que nos mostraste, el acontecimiento que sería nuestro A o nuestra situación, la situación que estamos pasando, ¿verdad? Luego tenemos el B, que es como un sistema de creencias o pensamientos, o sea, es una situación, por ejemplo, ahorita yo estoy con que tenemos una pandemia a nivel mundial, mi creencia, qué tipo de pensamiento yo tengo. ¿Cómo lo interpreta? Como ese es el pensamiento de que, por ejemplo, si en mi familia todos tienen miedo, generalmente yo voy a tener ese miedo exagerado de las cosas. Entonces empiezo a tener esa creencia de que como anteriormente en alguna enfermedad se murieron, no sé, 3, entonces ahora se va a morir toda la familia, por ejemplo.
Y luego tenemos el C, que son las consecuencias emocionales o la conducta, ¿verdad? ¿Cómo reacciono? O sea, cómo empiezo a sentir, qué empiezo a hacer. Entonces, es donde empiezo yo a mostrar todo el cuadro de alguna manera depresivo, ¿verdad? Todas esas emociones de, bueno, me va a ir mal, entonces para eso mejor no salgo, no me siento bien, yo soy incapaz de poder con esta situación, entonces empiezo con ese sentimiento de tristeza, de sentirme menos, de no poder con la situación y ya desencadeno todo ese tipo de conducta, ¿verdad? Y básicamente se habla con respecto a esto sobre la actitud, es decir, uno no controla lo que puede suceder, pero sí puedo controlar mi actitud, puedo controlar la forma en la cual yo reacciono ante las cosas. Y precisamente tengo varias preguntas de las personas que me han escrito a WhatsApp. Hablábamos del dolor de cabeza hace ratito, ¿verdad? Alguien me pregunta, bueno, alguien me saluda y dice, buenos consejos en esos tiempos de angustia, saludos desde Ocotepeque, Ondina Guevara, muchísimas gracias y saludos para usted. Alguien me decía que cómo puede controlar la ansiedad y taquicardia. Es una mujer embarazada. Okay. Bueno, si nos han estado viendo en los programas anteriores, estábamos hablando de lo que es mindfulness y también lo que son los ejercicios de respiración, ¿verdad? Cuando explícitamente pasamos por problemas de respiración, ansiedad, taquicardia, yo les recomiendo mucho que utilicen, ¿verdad? Lo que son los ejercicios de respiración, que son súper fáciles de hacer y ustedes pueden encontrar cualquier tipo de información en internet acerca de ello. Ok. ¿Tú te acuerdas de cómo se hace el inhala y el exhala? Para que les demos un ejemplo. Claro, no, y sobre todo, bueno, de hecho mencionamos varios, hemos hablado una con respecto a la taquicardia, es que probablemente usted no lo sienta de manera física y no sea así. Alguien nos había comentado que se había realizado muchos electrocardiogramas y en ninguno le había salido nada. Sentía el ahogamiento en el pecho, hay personas que sienten que le están dando un infarto. Aquí hemos estado hablando acerca de cómo se puede inhalar, contar 10 segundos, exhalar, puede utilizar musicoterapia para relajarse, el hecho de concentrarse en pensamientos positivos, mantener su mente ocupada, crear el hábito diario, si tiene ansiedad, de sentirse activo. Ahorita es muy complicado porque usted debe estar en su casa, deseando estar trabajando, lamentablemente la situación del país no lo ha permitido, tiene que lidiar probablemente con el estrés de los niños en la escuela, entonces dedicarse un tiempo para usted y como lo hemos mencionado, el ejercicio físico es importante para que usted libere toxinas, también desintoxique su cuerpo y los ejercicios de respiración, inhalar y exhalar, porque el respirar es vida y básicamente es lo primero y lo último que vamos a hacer. Entonces los ejercicios de respiración los puede hacer en cualquier momento y van a funcionar muy bien. Si hasta cuando uno está enojado le dicen respire para poder calmarse, para poder poner su mente en blanco, que es lo que nosotros buscamos. También alguien me decía por acá, algo acerca de, vamos a ver. Buenas tardes, dice, yo tengo una pregunta. Yo solamente quiero andar con la ropa mojada, dice. Me siento desesperada. Me imagino que ella se refiere a que siente una desesperación porque está en casa, pero dice que le gusta estar con la ropa mojada. También el calor es otra de las cosas que es como ay Dios mío, una cosa tan complicada. Hemos estado a 39 grados centígrados y por ahí de remate tal vez hasta le cortan la energía eléctrica. No, hombre. ¿Cómo no va a estar con ataques de ansiedad? No, ese no creo que sea un síntoma, pero... No, me refiero a que son cosas que pueden estresar aún más a la persona. Sí, no, pero sí que ahorita yo creo que con este calor, pues obviamente es una de las cosas que uno quisiera hacer todo el tiempo. Sí, ok, entonces, ¿qué le podemos decir a ella? ¿A la chica de los ejercicios de respiración? No, ¿o a la que dice que se siente desesperada. Pues es muy importante analizar qué tipo de pensamientos. Si crees que de alguna manera estás lidiando con algún cuadro depresivo o estás pasando por tristeza, pues sería bueno hacer una guía de pensamientos, ¿verdad? De qué está ocurriendo y también de emociones. ¿Cuáles son las emociones que más estoy sintiendo en este instante? Y si realmente esto me incapacita para poder vivir,
entonces estoy en un cuadro depresivo. De lo contrario, pues, si es una tristeza que es temporal o síntomas temporales que tal vez se están dando y que obviamente bajo estas circunstancias, pues, se pueden dar mucho. Yo les recomiendo mucho los ejercicios de respiración, pensar positivo y, como bien decía anteriormente, mindfulness. Definitivamente mindfulness es lo mejor. Ok, mindfulness para las personas que no nos han estado viendo momentos atrás, ella nos explicaba el hecho de estar conscientes de lo que está pasando, como tener un control absoluto, porque hoy estamos hablando de eso, de cómo combatir la depresión. Probablemente usted en casa ya haya experimentado esto, alguien de su familia lo esté haciendo, no sepa cómo ayudarle. Entonces, quisiera que viéramos la última imagen donde dice, hablemos de la depresión, qué hacer si la tienes, porque yo creo que es lo que la gente quiere saber y es lo que la gente quiere escuchar en este momento. ¿Qué puedo hacer si estoy atravesando por depresión? ¿O cómo puedo ayudar a mi papá, a mi hermano, a la persona que más quiero y que está atravesando por depresión? Cuéntenos, ahí tenemos la imagen. Bueno, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es depresión, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, debemos, me voy a transformar los pensamientos negativos en pensamientos positivos, ¿verdad? Habitualmente nosotros tenemos pensamientos negativos que a veces suelen ser muy tóxicos y que aparecen de manera automática en nuestra mente, ¿verdad? Frases como, por ejemplo, nunca voy a lograr hacer las cosas bien, en estos instantes, por ejemplo, perdí mi empleo, nunca voy a encontrar empleo, y es importante identificar esos pensamientos negativos y una vez que lo hemos hecho, sustituirlos por otros que son realistas, lógicos y también positivos. Es decir, si has hecho algo mal, en lugar de castigarte, mejor deberías repetir, bueno, lo hice como pude, sé que en otra ocasión va a ser mejor. Y acordarnos de que todos somos humanos y cometemos errores. Si perdí mi empleo en este momento, sé que va a haber otras oportunidades y que voy a encontrar otro empleo, ¿verdad? Otro de los puntos que podemos hacer cuando estamos pasando por depresión es fortalecer nuestra autoestima, porque es una de los pilares fundamentales de nuestra salud mental, ¿verdad? Una autoestima alta es fundamental para combatir estados depresivos. Digamos que la autoestima es como los anticuerpos que luchan contra las bacterias que se quieren o que quieren colonizar nuestro organismo. ¿Y cómo podemos fortalecer nuestra autoestima? Pues en lugar de invadir nuestros pensamientos críticos hacia, hacia nosotros mismos, debemos comenzar a otorgarles un valor que merecen de alguna manera o tratarnos a nosotros mismos como a alguien que amamos. O sea, si yo amo a alguien, no lo voy a tratar mal, ¿verdad? Entonces, el hecho de apoyarme, de tenerme cariño, de valorarme a mí misma, eso me va a ayudar muchísimo en esta lucha contra la depresión, ¿verdad? El hecho de tener una buena autoestima, de hecho, me ayuda a desarrollar asertividad. No sé si ya han escuchado la palabra asertividad, pero esta me habla de la capacidad que tenemos los seres humanos de defendernos de forma no violentas hacia los abusos o las imposiciones que otras personas pues nos lleguen, ¿verdad?, a nuestro alrededor a imponer. Aprender a ser asertivo es aprender a decir no cuando realmente no queremos hacer algo. Si a mí no me apetece hacerlo, entonces yo simplemente no lo hago porque me respeto a mí misma. Las personas que desarrollan asertividad, pues tienen una autoestima muy alta, ¿verdad? Son personas que dependen mucho de lo que ellas mismas quieren hacer. Aprenden a tomar iniciativa frente a los demás, a ser capaz de responder con personalidad transparente sobre las exigencias o los abusos que otras personas pudieran hacer contra ellos. Ok. Estas personas, ¿sí? Sí, licenciada, por ejemplo, alguien me pregunta, ok, que si puede explicarnos actividades, métodos, terapias prácticas que se realicen para combatir la depresión, para que usted nos enseñe, por favor.
terapias Ok. prácticas. Bueno, como bien lo mencionaba anteriormente, una de las terapias es esta del ABC, ¿verdad? La terapia racional emotiva, ¿verdad? Que aquí lo que yo tengo que hacer es descubrir mis emociones y mis conductas y refutarlas. Si yo tengo creencias contraproducentes, entonces yo empiezo a refutar eso con evidencia, ¿verdad? Alternativas racionales. Una vez que yo conozca esas alternativas racionales, debo tratar de hacer las cosas de esa manera, ¿verdad? Ordenar mis ideas y cambiar ese método de ideas irracionales por esas ideas de alguna manera diferentes que ya son más lógicas, ¿verdad? Y si ustedes quieren como recomendaciones más puntuales, que no sea tanto esas, el asunto de la terapia racional emotiva sí funciona. De hecho, el hecho de saber o analizar mi propio pensamiento me ayuda muchísimo a entenderme a mí misma, se la recomiendo muchísimo, pero también yo les voy a decir algunos tips o recomendaciones que podemos hacer para nuestra propia salud mental, ¿verdad? Lo primero es no intoxicarnos con información que no nos ayuda, dialogar acerca de cómo nos sentimos, cuidarnos a nosotros mismos, mantener rutinas, es decir, que yo puedo tener una agenda diaria acerca de qué voy a hacer durante el día. Es también bueno reconocer nuestras emociones, aceptar y compartir mis emociones con los demás. Eso me ayuda muchísimo. Tomar pausas durante el día para saber cómo me estoy sintiendo, qué está pasando por mi cuerpo, por mi mente, y reforzar las cosas positivas, ¿verdad? Así como en algún momento es bueno reírse. Incluso existe eso como terapia, que es la risoterapia. Reírse a carcajadas de las cosas que suceden a nuestro alrededor nos ayuda muchísimo porque libera endorfina y Ujú. eso es buenísimo para nuestro organismo. Moverse, tener una vida activa, ¿verdad? Tratar de estar a veces ocupado también nos ayuda bastante, hacer ejercicio, Ok. agradecer lo que tenemos es muy bueno también porque nos permite estar con ese sentimiento de esto es lo que tengo, sé que no tengo mucho más, pero esto es lo que agradezco y agradecer me ayuda a ver lo bueno que tengo a mi alrededor. Y se dice que lo que agradecemos se multiplica, entonces debemos multiplicar básicamente los sentimientos positivos, las buenas emociones que puedan estar en nosotros. Alguien me dice que ella lo que siente, o él, no sé si es hombre o mujer, es ganas de irse de su casa, porque dice que escucha mucha bulla y eso le hace sentirse peor. Considero que es uno de los puntos también más delicados, el entorno familiar, de qué manera el apoyo puede ser primordial y más en este momento que hemos atravesado varios días en casa. Entonces, nuestra casa debe ser sinónimo de paz y de tranquilidad, porque es el lugar donde si usted trabaja, regresa a descansar, debe haber un entorno agradable, es decir, la persona debe querer estar en su casa y no sentir que es un tormento, si no me equivoco, más cuando está atravesando problemas de depresión. Es que generalmente las personas que están atravesando por estos problemas depresivos tienden a querer estar solo, ¿verdad? Ujú. Entonces como que todo a mi alrededor me estorba. Pero de hecho es bueno tomar un tiempo para aprender a conocernos a nosotros mismos, pero también es importante que tengamos contacto social, que busquemos ayuda de las personas que están a nuestro Ujú. alrededor, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar muchísimo, como ya les venía diciendo, a fortalecer también nuestra autoestima y estar rodeado de personas a veces es positivo, es decir, puedo comunicar mis sentimientos y mis emociones a esas personas a las que tengo alrededor, que son un círculo de apoyo. Entonces, si estoy pasando por sentimientos depresivos, es recomendable poder hablar acerca de ello con personas que son de mi confianza. Y que le van a dar un consejo indicado. De hecho, nosotros hemos dicho acá, si usted necesita tomarse un break, hágalo, utilice la musicoterapia, tómese un tiempo en su cuarto o en el patio de su casa para escuchar música agradable si quiere estar sola y luego hacer contacto con su familia. Vamos a ver la imagen de la cual le comentaba porque no le dimos lectura. Ahí usted habla precisamente de esto de sociabilizar. Entonces, hablemos de depresión. ¿Qué hacer si la tienes? Vamos a verla en pantalla para
ir leyendo una a una, porque la primera dice: hable de sus sentimientos con alguien de confianza. Aquí es donde hemos mencionado a alguien que le va a brindar un buen consejo, ¿verdad? No se puede ir a desahogar con alguien que tal vez lo confunda aún más, porque básicamente la mente es muy poderosa y puede hacerle sentir aún peor. Entonces, solicite ayuda profesional, puede sentirse mejor si recibe la ayuda adecuada, como hemos mencionado, con un psicólogo, alguien de su confianza. Realice actividades que le gusten. Sí, en realizar actividades, pues es como el deporte, como lo que les comentaba, si yo practico algún deporte y en ese momento de depresión, pues lo dejo de hacer, pues es importante que lo retome, ¿verdad? Y que trate de hacerlo nuevamente. En estos instantes que estamos en casa, pues algo que podamos hacer dentro de la casa que estaría genial, ¿verdad? Tenerlo dentro de nuestra agenda. No se aísle y mantenga el contacto con familiares y amigos. Hay personas que de hecho me han escrito y me dicen: a mí no me gusta contarle mis cosas a los demás. Generalmente siempre hay una persona que pueda darle un consejo adecuado, y si no confía en nadie de sus amigos o de su familia, puede ser un profesional de la psicología, porque no es conveniente aislarse, siempre es importante mantener el contacto con amigos y familiares. Sí, es que una persona que está depresiva definitivamente no es buen consejo que se aísle. Es muy importante que siempre esté rodeado de personas que sean personas, ¿verdad?, de su grupo primario y que le apoyen positivamente, ¿verdad? Porque si me estoy relacionando con personas que están en mi misma situación, pues no me va a ayudar mucho que digamos. Ok, también hacer ejercicio durante 30 minutos cada día, que esto es algo que hemos mencionado. El hecho de que su cuerpo esté en movimiento también es algo de suma importancia, que tal vez no le va a dar resultados de un momento a otro, pero sí con el pasar de los días. Sí. Una de las cosas que sucede cuando estoy depresivo es el hecho de que me cuesta mucho dormir, ¿verdad? O tengo insomnio, o duermo y luego me estoy despertando a cada momento y luego amanezco como de mal humor. Es importante reconocer, ¿verdad? De que si estamos pasando por eso, pues tratemos de evitarlo. De hecho, eh, yo les recomiendo cuando tienen ese tipo de problemas y si no han llegado al uso de fármacos, pues hacer té naturales, ¿verdad? El té de tilo es muy bueno para recuperar el sueño y es uno de los que recomiendo. Y así también, ¿verdad? Recordemos que mucho alcohol o drogas en estados así pueden empeorar la situación, ¿verdad? Ok. Es, es, es muy importante aprender a que nosotros afrontemos las distintas situaciones de la vida, ¿verdad? Muchas veces las personas que están depresivas tienen baja autoestima y tratan de huir de las situaciones que les provoca malestar. Eh, Consideran que esta situación es mejor si yo me escapo de ella, ¿verdad? Y no es así, uno debe enfrentar esas circunstancias, ¿verdad? Un mecanismo de defensa es evitar esa circunstancia, pero el hecho de confrontar me va a ayudar muchísimo a mí para poder tener un mejor desarrollo de mi inteligencia emocional y también establecer mis propios objetivos. Que básicamente lo que usted mencionaba en el último punto: evitar la ingesta del alcohol y consumo de drogas ilícitas, ya que estos productos pueden empeorar la depresión. Y es algo muy común ver cómo las personas liberan su ansiedad, su frustración, su tristeza. El hecho de no querer hablar con nadie lo liberan de esta manera, pero esto al final puede traer otras consecuencias. Así es, o sea, realmente el hecho de abusar del alcohol a veces lo que hace es dejar de afrontar las circunstancias, ¿verdad? Pero hemos visto cualquier cantidad de situaciones y yo creo que muchas personas a lo largo del tiempo habrán conocido a alguien que cae en patrones peores y diferentes y las circunstancias se vuelven adversas o peores de lo que a un inicio eran, ¿verdad?
Ok, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Licenciada, le invito a las personas para que aprovechen este momento y manden sus últimas preguntas al número de WhatsApp 9696-0007 para que al regreso podamos hacerla de manera puntual antes de finalizar el programa. Ya regresamos, estoy su psicólogo en tiempos del COVID para que usted se exprese y despeje cada una de sus dudas con respecto a temas de la salud mental y emocional, que es de suma importancia. Son temas que no tienen edad, así que usted preste mucha atención por si está atravesando algo similar o alguien de sus hijos y no sepa cómo ayudarle. Ya regresamos. Ya regresamos. Compañía Broadcasting Centroamericana. Lava tus manos con agua y jabón constantemente por al menos 20 segundos. Evita los lugares con mucha afluencia de personas. Si tienes síntomas parecidos a la gripe, consulta a tu médico. Lava tus manos con agua y jabón constantemente por al menos 20 segundos. Evita los lugares con mucha afluencia de personas. Si tienes síntomas parecidos a la gripe, consulta a tu médico. Lava tus manos con agua y jabón constantemente por al menos 20 segundos. Evita los lugares con mucha afluencia de personas. Si tienes síntomas parecidos a la gripe, consulta a tu médico. Tu psicólogo en tiempos del COVID. En esta ocasión estamos hablando sobre cómo combatir los sentimientos de depresión. Este es un asunto muy delicado con el cual usted debe acudir a un experto si siente que está atravesando una situación de esta índole. Sé que hay muchas personas, de hecho la mayoría me ha escrito y me ha dicho que no sienten esa confianza de hablarlo con cualquier persona. De hecho, alguien me decía, fui a un psicólogo y no le pude contar. Entonces vamos a hablar precisamente con la licenciada Karina para que nos explique de esta manera y sobre todo recordarle que usted puede contactar a los especialistas a través de la página de Facebook de manera privada para que ellos le asesoren. Licenciada, hay personas que me han dicho en este momento, de hecho tengo un mensaje que dice, la persona está atravesando por momentos de depresión, siento que ya no le pongo tanto cariño a mi trabajo, no siento amor por lo que hago y porque pienso que moriré pronto, necesito ayuda. ¿Qué le podemos decir a esta persona? Importante encontrar el sentido de vida, ¿verdad? Para disfrutar lo que nosotros hacemos. Hay un libro que se llama de hecho así, El sentido de la vida, de Viktor Frankl, que es muy bueno, ¿verdad? Se lo recomiendo para que lo lea. Él habla acerca de que cuando nosotros encontramos lo que realmente nos gusta, entonces le hallamos como ese apetito a las cosas, ¿verdad? Tal vez en este momento lo que está sucediendo con ella es que está en un trabajo que no es lo que ella quiere hacer realmente. Entonces, desde ahí puede empezar uno de estos problemas, ¿verdad? El hecho de estar haciendo las cosas por hacerlas, por salir del momento, pero realmente no estoy disfrutando lo que estoy haciendo, entonces todo me parece o se me hace igual. El hecho de encontrarle el sabor a la vida, encontrarle ese sentido, hacer lo que nos gusta, nos va a ayudar muchísimo. ¿Y qué le puede decir a alguien que me comentó que fue el psicólogo pero no le pudo contar todo? O sea, no sé si de repente no sintió la suficiente confianza o usted sugeriría que se hable primero con un amigo. ¿Qué pasa con esas personas que son introvertidas y les cuesta aún más el hecho de manifestar y decir estoy mal? Bueno, cuando tenemos este tipo de problemas,
si estoy buscando conscientemente a alguien que me ayude, que es un gran paso. Si no pudo hablar con esta persona, pues se puede abocar a otro médico porque quizás en la alianza o en el insight de la terapia no lograron conectarse bien y quizás por eso él no tuvo la suficiente confianza como para hablar acerca de. Sí es importante hablarlo con un amigo, pero es muy, muy importante hablarlo con alguien que te puede ayudar a encontrar qué realmente está sucediendo con él para llevarlo, ¿verdad?, a una mejor salida o una mejor manera de cambiar esta situación. Alguien me comenta, vamos a ver, tengo 50 años, a veces se me cierran los ojos, no miro muy bien, me palpita el corazón, empiezo a sudar y me dan ganas de salir corriendo hacia el doctor. Generalmente me da una vez a la semana. Me preocupa lo de la vista. ¿Se le podría decir a esta persona que es un ataque de ansiedad o usted sugeriría que se haga un diagnóstico? Parecen señales de ansiedad, parecen síntomas de un cuadro ansioso. Sin embargo, como bien lo habíamos mencionado, primero ver un médico general para descartar esas cosas, de que de repente sea una sintomatología de algo diferente, pero sí que tiene rasgos de un cuadro ansioso. Ok, muy bien. ¿Qué consejo le podría dar a esta persona? Hablamos que la pérdida del apetito es uno de los síntomas de la depresión. Él dice, buen día, mi papá sufre de depresión y casi no le da apetito, ya no come, está muy delgado. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué táctica sugiere usted? O sea, ¿qué estrategias? Ya se sabe que tal vez la persona está atravesando un problema depresivo, la persona lo sabe, no siente el apetito. ¿Qué puede hacer su hija en este caso para ayudarle y hacer que, aunque no tenga apetito, él pueda también fortalecerse? ¿Cómo convencerlo? En este caso, habría que ver si el papá está consciente de que necesita ayuda. Ya hablábamos de que una de las señales de cuando una persona está depresiva es perder el apetito o perder el deseo del disfrute de las cosas, ¿verdad? Si hay alguna circunstancia por la que el papá ha llegado a este punto, es muy importante el acompañamiento, ¿verdad? No dejarlo solo porque muchas veces se tienen, de hecho, ya en depresiones mayores, pensamientos suicidas y es muy importante de que siempre esté a la par, ¿verdad? Tratando de apoyarlo en todo y de decirle, pues, aquí estoy, ¿verdad? Muchas veces habría que ver si hay algún diagnóstico ya dado para él o si se trata solo el hecho de que no siente apetito por alguna otra enfermedad, podría ser. Pero si ya lo encajaron dentro de un cuadro depresivo, tratar de que el papá no vaya a tomar como abuso de alcohol o de que esté siempre ella apoyándolo, ¿verdad? Y tratar de llevarlo a un especialista para así registrar, ¿verdad?, todos los cambios que ha estado teniendo él. Y yo me imagino que, como usted dice, si ya lo encierran dentro de un cuadro depresivo es porque ya lo dijo un especialista, y es ahí la importancia del apoyo familiar, el hecho de que si él no tiene apetito, bueno, pero hay personas que sí queremos que comas, entonces el hecho de tal vez acompañarlo, hacerlo al mismo tiempo, instarlo a que salga de la habitación y que vaya a comer con los demás, porque incluso hemos visto casos donde la persona únicamente quiere comer estando en su cama y cada vez es menos las ganas de comer. Entonces, valerse de algunas estrategias, ¿verdad?, para poder convencerlo. Ahora bien, vamos a ver. Es que el detalle de proporcionar apoyo activo a esa persona que tenemos alrededor que padece depresión es muy significante, ¿verdad? Estar pendiente del autocuidado que el paciente o la persona está teniendo en esos instantes, ¿verdad? A ver si tiene actividad física, de cómo es su sueño, incluso si pudiera ahondar en eso y buscar grupos de autoayuda, ¿verdad? Si como hija estoy viendo que mi papá está en un cuadro depresivo, pues voy a tratar de hacérselo saber a la familia para que esté pendiente de ellos y se sientan apoyados.
pero no olvidarse de que debe ir a terapia, ¿verdad? Por supuesto. De que es importante que un médico lo vea. Exactamente, porque el hecho de diagnosticar ya un cuadro depresivo es algo que un especialista hace y usted puede estar sintiendo algún tipo de padecimientos que pueden ser de estrés o ansiedad. En la transmisión que estamos haciendo a través de Facebook, muchas personas, estoy viendo, comentan que duermen poco. Usted hablaba que a veces no es necesario, o sea, si todavía no les han dado algún fármaco, el hecho de hacerse sus té, de los ejercicios de respiración antes de dormir, seguir una rutina para poder dormir placenteramente y poder rendir en el día también. Sí, de hecho también les puedo recomendar unos libros, ¿verdad? Para que puedan ustedes leer acerca de esto y que les pueda ayudar. Hay un libro buenísimo de Enrique Rojas que se llama Cómo superar la depresión. Hay otro que se llama La fuerza del optimismo de Luis Rojas Marcos, así se llama. Sí es conveniente, ¿verdad? Que la medicina natural pues también es recomendada, ¿verdad? Si ustedes están viendo de que padecen de insomnio, el Tile, como ya le había mencionado, es muy bueno. Y así también facilitarse guías de autoayuda, ¿verdad? En internet podemos encontrar un montón de guías de autoayuda. Muy bien. ¿Qué consejo final, licenciada, le podría dar a cada uno de nuestros televidentes que están atravesando por problemas de depresión, que ya de repente tienen un diagnóstico? Usted mencionaba que es un proceso que puede durar de 6 a 8 meses y esto a veces puede desesperar aún más a la persona, sentirse incierto, sentir que no sabe hasta cuándo va a poder experimentar esta situación. Entonces, ¿qué mensaje le da a cada uno de nuestros televidentes? Bueno, si usted tiene un amigo con depresión, recordemos que la depresión es una enfermedad, ¿verdad? Y aprenda a conocer sus síntomas. Ayudemos a llevarlo a consulta y a que siga un tratamiento adecuado. No lo agobiemos. Tratemos de que miren que tienen apoyo, pero sin agobiarlo. Ayudémosle a expresar lo que tiene, ¿verdad?, dentro de sí, y también a detectar si hay ideas suicidas. Y cuidar también para que esto, pues esa persona pueda salir, ¿verdad?, lo más rápidamente posible de ese cuadro. Y si yo tengo depresión, pues lo que voy a hacer es tratar de expresar mi sufrimiento y aceptar ayuda de otras personas. Okay. Tratar de mantenerme activa, realizar una dieta saludable, evitar consumo de alcohol o alguna otra sustancia, ¿verdad? Dormir las horas necesarias es súper recomendado, y afrontar esa causa que de repente estoy tratando de evitar. Valorar a las personas que están a mi alrededor y ayudarme de ellas, ¿verdad? Mantener una actitud positiva frente a los problemas. Muy bien. Recordemos que hay muchas veces que tenemos un paciente con depresión y de repente nosotros empezamos a reprocharlo, que si es perezoso, que si no pone nada de su parte, que no se sabe dominar, que no tiene carácter, que es un maleducado, que es un egoísta, que solo piensa en sí mismo. Esas cosas debemos tratar de evitarlas, ¿verdad? Y de recordar que al final es una enfermedad y que es bien difícil para la persona que está lidiando con esto. Debemos ponerlo en manos de profesionales, no culparlo y respetar y no presionar a esa persona, ¿verdad? Sino el solo hecho de transmitirle esa esperanza de que estamos a la par de él. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos en esta ocasión. Karina Herrera, vamos a ver la página de Facebook en este momento en pantalla para que las personas a las cuales no les pudimos responder a través de WhatsApp, usted les escriba directamente a la página de Facebook. Apoyo Psicológico y Médico COVID-19 Honduras, Servicio de Salud Mental. Es un grupo de expertos el cual le van a brindar asesoría. Si usted no tiene la suficiente confianza de hablar con alguien, yo le insto para que lo haga. La depresión es un tema muy serio. Recuerde usted que no tiene edad, los niños pueden empezar a manifestar ciertas anomalías, los adultos, los padres de familia, si usted es de las personas que no siente confianza con su pareja, con su padre, con su hermano y ya necesita ayuda, hágalo.
hágalo porque todo a tiempo es tratable, la mente es de las fuerzas más poderosas que existen y todo va a depender de la actitud con la cual usted afronte las situaciones. Así que esto es todo por hoy. Recuerde que mañana el programa se repite de 2 a 3 de la tarde. Les saludo a Carlen Pérez, que pasen un feliz miércoles y sigan en sintonía de la señal de Canal 6.